Hola hermanos, el día de hoy 26 de agosto del 2026 es miércoles de la 21ª semana del tiempo ordinario. Semana pues 21, a la mitad ya de la semana 21. Vamos avanzando. Hoy les voy a hablar de un beato. He querido hablarles de beatos esta semana, no evidentemente de San Bartolomé, anteayer pues no había manera, ¿no? Luego, mañana y pasado estamos obligados moralmente. Santa Mónica, San Agustín, el martirio de San Juan Bautista, todas son memorias obligatorias, entonces ahí pues no hay para dónde hacerse. Pero el beato de hoy yo les pido que oremos mucho y pidamos que pronto sea canonizado. No es un asunto de merecer, no le voy a decir se lo merece, no es un asunto de merecer, es que es un tipazo, fue un tipazo, realmente. Nos lo perdimos, perdón que lo diga de esa manera. Todavía recuerdo, yo era un muchacho, muchachito de 7 años, 6 años, 7, cuando murió, cuando fue elegido y cuando murió. Albino Luciani, ¿lo conocen? Sí, el beato Juan Pablo I. Albino Luciani nace en un pueblito en Belluno, se llamaba Forno di Canale y luego le pusieron Canale da Gordo, así se llama hoy en día. Es una aldea, digamos, pero realmente es muy poca gente ahí. Nace en octubre de 1912, su papá se llamaba Juan, don Giovanni, y su mamá se llamaba Bortola. Él era sencillamente de clase muy pobre. El papá era un albañil y nada. Fíjense. Según lo que dicen los biógrafos, y aquí sí estamos evidentemente con el conocimiento correcto, es muy cercano, ¿no? Fue bautizado prácticamente in articulo mortis, porque en el momento en el que dio a luz la mamá pensaron que iba a morir, y entonces la propia partera fue la que lo bautizó. Luego evidentemente irán a la parroquia a completar el rito del sacramento, pero fue bautizado in articulo mortis. Bueno, ya les digo. Era el mayor, tuvo otros hermanos, tuvo 2 hermanos varones y una hermana mujer. De hecho, el hermano menor, creo que se llamaba Federico, ese muere muy pequeño, muere muy chiquito. Pero bueno, miren, esa gente pasó hambre. El mismo Papa lo dijo. En algún momento durante la Primera Guerra Mundial la pasaron re mal, no la pasaron mal, re mal. Él dijo, si supieran yo todo lo que he tenido que pasar hambre, fue muy difícil. Cuando él tiene 9 años, 10 años, muere su mamá, doña Bortola, y entonces su papá se vuelve a casar y la señora con la que se casa, extraordinaria, ¿no? Nada de las madrastras de la Cenicienta ni nada de aquello. Una mujer de una fe que va a ser ella la que le va a ayudar a llegar a cumplir su sueño de ser sacerdote. Aunque él dice que en algunas de sus cartas él contaba que quien le ayudó en el camino vocacional o quien le motivó fue un fraile capuchino. Pero bueno, igual. Ingresa al seminario menor en Feltre. Estando ahí, tenía apenas 11 años, ¿no? Es parte de Belluno, ahí siempre en el Véneto, en la zona de Venecia. Bueno, les cuento, este es el tercer patriarca de Venecia que llega a Papa en el siglo XX, ¿no? Pues primero fue, evidentemente, Giuseppe Sarto, San Pío X, luego Juan XXIII, Angelo Roncalli, y luego él. Pero bueno, 3 fueron patriarcas de Venecia, 3 fueron papas. Bueno, igual, miren, dicen que tenía una retentiva increíble, se memorizaba las cosas, pero óigame, de una manera extraordinaria, muchacho extraordinario, una capacidad mental extraordinaria. Pero bueno, pasa al seminario mayor, ahí sí ya no en Feltre, sino en Belluno, es ordenado sacerdote el 7 de julio de 1935, y bueno, ahí empieza toda la historia, ¿no? Porque igual que en el caso de Giuseppe Sarto, en el caso de San Pío X, él recorrió todas las etapas. Estuvo de profesor en un colegio, fue capellán de un instituto técnico, fue vicerrector del seminario, ahí enseñó de todo, moral, dogmática, derecho canónico, bueno, ya les digo, y al mismo tiempo, cuidado, que se graduó de doctor en la Universidad Gregoriana. Muy bien, de Sagrada Teología, muy bien, vamos bien. El tema fue muy simpático, ¿no? Porque era una crítica a Antonio Rosmini, muy bien hecho. Y fíjense, pues, se graduó con honores, no fue cualquier cosa. Bueno,
Y fue nombrado también vicario general de la diócesis. Y ya les digo, y aquí entra un punto, creo que tiene que haber sido 1942, no 43, no, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, tiene que ser más bien más tarde, cerca del 50, 48, 49, fue nombrado encargado de la catequesis. Y entonces, ahí en la diócesis, y aquí viene el punto, porque él va a ser un excelente catequeta. El catecismo de San Juan Pablo II tiene impronta de él, no solo de un tal Joseph Ratzinger, sino de él también, porque él estuvo en esa comisión. Lo nombraron obispo luego en 1958 de Vittorio Véneto, fue Juan XXIII el que lo nombró, y él mismo lo consagró. Fue Juan XXIII, lo conocía, cuidado, porque Juan XXIII era patriarca de Venecia, y entonces era de esa región. Él conocía a Albino Luciani y por eso lo coloca y lo ordena a él. Lo ordenó el Papa Juan XXIII, lo ordenó obispo ahí en Roma en diciembre de 1958. Bueno, ya les digo, toma posesión, estuvo ahí durante 11 años, extraordinario. Miren, era un papá. Es que cuentan los sacerdotes que llegaran miren, siempre estaba con 2, 3 sacerdotes, comiendo a la mesa con ellos, visitaba las parroquias, visitaba los hospitales, andaba en bicicleta para irse a visitar a los enfermos, de repente aparecía ahí en los hospitales y la gente, bueno, aquí es este hombre, sencillamente, iba, miren, ya les digo, se iba hasta las zonas más, porque esa zona de Vittorio Véneto tiene zona alpina, ya, pues, bueno, es subalpina, pero bueno, y ya les digo, se iba a las montañas allá a estar con los sacerdotes, extraordinario. Participó de las 4 sesiones del Concilio Vaticano II, ¿okay? Porque pues, si había sido ordenado obispo en el 58, pues entonces de 62 en adelante ahí estuvo. Pablo VI, que le conocía también muy bien, lo nombra patriarca de Venecia, ¿cómo se llama? En 1969. Es la misma época en la que nombran a otro tal Karol Wojtyła. Qué cosa, ¿verdad? En fin, y bueno, ya les digo, patriarca de Venecia y toda la cuestión. Miren, es interesante porque en una visita de Pablo VI a Venecia, él se quitó la estola y se la puso. El Papa decía, nunca me había puesto tan rojo. Juan Pablo I dice que se perruborizó el hombre que parecía que era un tomate. Ya, pero es eso. San Pablo VI tenía ahí algunas situaciones en particular. Bueno, fue elegido a la 4ª votación del cónclave de 1978. Recuerden que Pablo VI muere el 6 de agosto y el 26 de agosto fue nombrado Papa Albino Luciani. Por eso se le celebra hoy, porque él va a morir realmente, que es el tema, ¿no? Como murió de un paro cardíaco, y ahí dejen de andar creyendo cuentecitos, ¿no? De que la mafia lo mandó a matar, que lo mandó a matar la KGB, que lo mandó a matar, bueno, todo el mundo lo mandó a matar, es una cosa extraordinaria, ¿no? En fin, muere el 28 de septiembre de ese mismo año, acuérdense que solo duró 33 días como Papa, entonces no se sabe si murió en la víspera, el 28, o murió el 29. Lo que pasa es que cuando lo encontraron, tenía los anteojos y todavía papeles en la mano, algunos habían caído, y entonces dicen por eso que murió el 28, no el 29 de septiembre, pero bueno, igual, pero ya les digo, entonces fue elegido el 26 de agosto, y entonces por eso la fiesta se coloca, la celebración se coloca el día de hoy. Miren, una persona extraordinaria, Miren, él no había sido de la curia, no había estado en cargos diplomáticos, ¿se acuerdan? Desde Giuseppe Sarto, desde San Pío X, hasta él, todos pasaron o por la curia o fueron del servicio diplomático vaticano. Él era un pastor venido desde abajo. Miren, el Papa de la sonrisa, ¿no? Bueno, igual, tanta cosa bella. Era un catequeta de primera y impactó a la gente, impactó a la gente. Bueno, que nos siga impactando. O sea, ojalá que el Señor nos conceda pronto la gracia de poderle llamar San Juan Pablo I. El mismo hecho de que se puso Juan Pablo, ¿no? Juan lo hizo obispo, Pablo lo hizo cardenal y por eso decidió quedarse así. Bueno, igual, ya les digo, es importantísimo. La figura fue beatificado el 4 de septiembre del 2022. Sí, por el Papa Francisco, que canonizó a Pablo VI. En fin, vamos. Ay, ya vieron. Ay, Señor Jesucristo, siempre me pasa. Ya lo van notando, ¿no? Bueno, vamos. Terminamos de leer hoy la carta a los tesalonicenses. Mañana vamos a empezar a leer la primera a los Corintios. Entonces, capítulo 3, versículos del 6 al 10 y del 16 al 18. Hermanos,
Les mando en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la enseñanza que de mí recibieron. Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serle gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. Que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes. Este saludo es de mi puño y letra. Así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas. Esta es mi letra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuidadito, dicen. Y con tu espíritu. Ya les digo, es que el domingo pasado, Madre de Dios, es que esa segunda lectura, yo celebré 6 misas entre el sábado y el domingo, de domingo, ¿no? La víspera y misa. Ay, Madre de Dios. Y en todas, por los siglos de los siglos, como que si estuviera yo, Señor. Hay que ver, solo una de las lectoras que lo hizo como se debía, así, ¿no? Por los siglos de los siglos, amén. Palabra de Dios. Así. Bueno, aquí está, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y si contestan y con tu espíritu, ya nos fuimos. Vengan aquí. Bueno, acuérdense las preocupaciones de Pablo con respecto a la comunidad de Tesalónica. Una fue la que tratamos ayer, ¿no? Este asunto de los anuncios de la venida del Señor Jesús, de que ya vino el Señor Jesús. Madre de Dios. Señor Jesucristo. Miren, se lo digo de una manera tal vez un poco simpática, pero no todo anuncio religioso es de Dios. Pues sí, yo puedo ser, qué sé yo, un rabino judío, soy religioso, ¿no? Es decir, pero no significa que lo que estoy diciendo sirva a nosotros como cristianos católicos. Hay que escuchar, pero hay cosas que se dicen que uno dice, esta persona que está queriendo decir, y no viene de Dios, pues sí hay que atreverse a decir que no. Y el otro tema es eso, como ya viene el Señor Jesús, pues todo el mundo a dormir, oigan, allá vamos a descansar, porque ya viene el Señor Jesús. Y bueno, y eso pasa, es un riesgo, el que no quiera trabajar, que no coma. Y Pablo se pone de ejemplo, ¿no? Pablo dice, yo lo que dice cuando estaba con usted era trabajar para no serle gravoso. Es una de las cosas que quizás más... Y eso que tenía derecho, dice Pablo, sí, pero ahí es donde tenemos que tener siempre cuidado, mucho cuidado, ¿no? No aparecer como que somos, como decía un amigo mío, Superman mantenido. Hay algunos curitas dije que son Superman, no hacen nada, no mueven un dedo. Cuidado, no, es decir, hay que ganarse legítima, cordialmente y correctamente el pan de cada día. Bueno, vamos, el Evangelio. Termina la rasurada. Terminamos de leer. Acuérdense que esta semana vamos a terminar de leer el Evangelio de Mateo, ¿no? Entonces, bueno, vamos terminando. Capítulo 23, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto, ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Duro el Señor. Terminen conmigo, porque ya ustedes, sus padres mataron a los profetas que yo envié, el Señor. Ahora pues, acaben conmigo, pues. Terminen el trabajo que han hecho. La imagen de los sepulcros, miren, para el judío esto de la dignidad de los sepulcros es importantísimo. Un judío no le pone flores a los sepulcros, le pone una piedra blanca, le coloca una piedra encima, y por eso lo de sepulcros blanqueados. Sí, evidentemente no había la idea de lápidas en esa época, ¿no? Y entonces había mausoleos, había sarcófagos, eso sí, pero normalmente se enterraba en tierra o se depositaba, por ejemplo, como el caso del Señor Jesús, en una cueva, o como el caso de Lázaro, ¿no? Pero entonces para indicar que había un muerto, para no contaminarse, porque si usted toca un muerto o el área donde está enterrado, se vuelve impuro. Entonces se colocaban esas piedras blancas. Entonces, sepulcros blanqueados. Claro, por fuera indican, pero adentro, podredumbre. El Hipócrates otra vez, ¿no? El actor, el que quiere quedar bien. Y entonces, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, nosotros no hubiéramos matado a los profetas. Jesús dice, sí, con eso ya están diciendo que ustedes son responsables, pues, que se consideran descendientes de ellos. Bueno, ahí está. Y ahí,
seamos honestos, ¿no? ¿Cuánta falsedad hay en ensalzar, bueno, primero los anacronismos, ¿no? Eso de, es que si hubiéramos vivido en esa época, y miren, es simpático, ¿no? Siempre se está juzgando las acciones del pasado con mentalidad del presente. Eso no funciona así. Es que barbaridad la que hicieron los españoles en América. Toda la trastada que hicieron, que vinieron a matar a un montón de indígenas. Pues no es cierto. No es cierto. Murieron indígenas, claro que sí. Sí, las hubo. Claro que sí. Hubo cosas que, por Dios, lejísimos de ser cristianas. Sí. Pero generalizar, como pensar esto, pero y eso, esa es la mentalidad. Es que se violaron los derechos humanos. Y los derechos humanos, el derecho de gentes, es apenas de la escuela de Salamanca. Me explico, como tal, y luego vendrá a desembocar en... Sí, pero ya les digo, vivir de esos anacronismos. Pues estos hacen eso, de una manera religiosa. Ya, nosotros no. Y así, ¿no? Miren, a veces ni siquiera lo decimos, pero nuestra actitud es, que, como la del fariseo en el templo, ¿no? Gracias a Dios no soy igual que estos. ¿Ya? Yo no. Bueno, eso es... Señor Jesús es fuerte, ¿no? Pero tiene que decirlo, porque es que así somos nosotros, pues. Somos expertos en considerarnos mejores que los demás. Expertos en tragarnos colar el mosquito y tragarnos el camello, como decía ayer el Señor Jesús. Qué imagen más dura esa, ¿no? Pero eso, ahí nosotros, cada uno, revise qué tanto de fariseo hay en usted, qué tanta hipocresía hay, qué tanta apariencia. Bueno, para cambiar, pues no es, revise, así tengo bastante. No, ok. ¿Y qué hacemos? ¿Hacia dónde nos movemos? No, eso de andar aparentando no nos lleva a ninguna parte. Bueno, vamos a la oración, que es el Salmo 127, que es cortito. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Amén. Me tocó predicar de este salmo el sábado pasado, tuve una boda y entonces les hablé a estos que se casaron con ese salmo. Solo que aquí solo leemos la primera estrofa y la última, ¿no? Pero porque es salmo matrimonial más que todo. Pero es porque comerás de tu trabajo, te irá bien, pero hay que trabajar. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del Beato Juan Pablo I, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos.